Vamos con, no sé si han podido leer de nuevo, pero vamos con la mente corporizada, ¿sí? Una palabra que suena rara, pero en realidad es muy sencillo, por lo menos, entender por qué tenemos que remarcar que la mente está corporizada, qué significa que la mente esté corporizada, digamos. Y en definitiva, que toda nuestra vida mental y nuestras aptitudes psicológicas dependen en un punto y son estructuradas por el hecho de tener el cuerpo que tenemos, el cuerpo particular que tenemos, nosotros seres humanos, ¿no es cierto? Porque más allá de nuestras diferencias corporales, digamos, mal que mal, tenemos cuerpos parecidos y en ese sentido tenemos mentes parecidas también, ¿sí? O sea, el modo en que los cuerpos, el modo en que el cuerpo humano está configurado, ¿sí? Estructura de una determinada manera la cognición, podemos llamarle así, ¿sí? Sí, la vida mental, todo lo que serían nuestras facultades mentales, psicológicas. ¿Sí? Ese sería un poco la idea. ¿Y por qué tenemos que recalcarlo? Les decía, bueno, porque la tradición, tanto en filosofía de la mente, ustedes saben, ¿cierto? Sí, el gran problema, digamos, en filosofía de la mente que ha sido trabajado más o menos vinculado, ¿sí? El problema ontológico, con la cuestión de cómo estudiar las propiedades mentales, las facultades, digamos, psicológicas, facultades mentales, ¿sí? Mi gata viene la tradición, digamos, tanto en filosofía le decía como luego en psicología, en ciencias cognitivas, ha sido la de dividir, más allá de que Descartes, ¿sí? Lo estipuló y, digamos, defendió una tesis específicamente sobre cómo mente y cuerpo debían considerarse como dos cosas diferentes. La idea acá es que la influencia de Descartes, ¿sí? No solo de él, pero la influencia de Descartes y todos los pensadores que más o menos acompañaran una posición en esas líneas, ¿sí? Es decir, de nuevo, que marcaran una separación tajante, nítida, entre las cosas materiales, el cuerpo, entre ellas, ¿sí? Por un lado, y la mente, la conciencia, la inteligencia, la cognición, por el otro. Esa, bueno, ha sido como una suerte de supuesto no dicho, ¿sí? De la investigación psicológica y, bueno, también neurocientífica. Después vamos a hablar de eso también un poquito, eh, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy, hasta mediados, fines, en realidad más bien, como en los años 80, ¿sí? Que se ha dado una suerte de revalorización, ¿sí? De nuevo, la influencia o sí, la influencia del cuerpo o el modo en que el cuerpo configura, ¿sí? Nuestra percepción, nuestra atención, nuestra memoria, etcétera, etcétera. Sí, nuestras facultades mentales. ¿Está bien? Eso sería básicamente la idea del capítulo. Y ver en qué sentido la fenomenología viene a... Sí, ok. Sí, lo de paz. Sí, yo siempre subo las clases. Disculpen, tengo con un poquito de resfrío. Siempre subo las clases y aviso, pero creo que hoy voy a poder ya editar, creo, la clase de la semana pasada y ya subir entre hoy y mañana la de hoy. Así que no se preocupen. Bueno, disculpen los resfríos y todo, digamos. Pero bueno, vamos de nuevo. Entonces, ¿cómo comienza? ¿Quiénes lo leyeron el capítulo? Bueno, sí, Erika decía que le había parecido más sencillo y lo es, claramente lo es, más sencillo que intencionalidad, lo es. Ok, empiezan los autores por relatar un experimento mental muy conocido que, bueno, fue propuesto, sí, fue propuesto el experimento mental o planteado por Hilary Putnam, un filósofo de la mente funcionalista, ¿sí? Eso ya lo vamos a trabajar un poco, en qué sentido el funcionalismo también ha sido como de alguna manera ha subrayado esta distancia entre mente por un lado, cuerpo por el otro, que es el experimento del cerebro en una cubeta, ¿sí? Experimento mental del cerebro en una cubeta. El cerebro en la cubeta, ¿en qué consiste? Bueno, es simplemente la idea de que yo podría llegar a, como lo que yo considero toda mi persona, todo mi yo, todas mis aptitudes psicológicas, mis recuerdos, mi estado, mi comportamiento, mis hábitos de comportamiento, lo que sería el carácter, digamos, de la persona,
el hecho de que sea más o menos irritable, el hecho de que me gusten tales cosas y no otras. Bueno, en fin, todo lo que configura mi personalidad y mis recuerdos, ¿sí? El modo en que pienso y demás, todo eso razona Putnam, o Putnam, como quieran llamarlo. Igual en fin, no importan los nombres y apellidos. Bueno, la persona es quien propone quien plantea este experimento mental, depende del cerebro. O sea, depende del cerebro. Está bien, yo tuve los recuerdos que tuve las experiencias que tuve, y eso me va de alguna manera, digamos, haciendo cambiar, ¿sí? Y eso está de alguna manera, depende del cambio de mi cerebro, sí o sí. O sea, no podemos negar, ¿sí? El hecho, de nuevo, de que el cerebro es la sede de nuestras facultades mentales. Creo, no sé si alguno de ustedes quieren pelearse con esa idea, pero en principio, digamos, hasta ahí nadie negaría, ¿sí? Que de alguna manera todo lo que hace a mi personalidad y a mi aptitudes psicológicas, a mi vida mental, tiene que estar de algún modo inscrito en mi cerebro, tiene que de alguna manera redundar, ¿sí? En cambios en cómo funciona mi cerebro, ¿sí? Eso nadie lo niega. Ahora, el experimento mental tiene que ver, si esto es así, ¿sí? Si no somos dualistas, ¿está bien? Eso sería lo primero. Si no somos dualistas y creemos que efectivamente, si no somos dualistas de sustancia, la complejizamos más, porque el de propiedades también entiende, ¿sí? O por lo menos algunos de la forma de dualismo de propiedades que tenemos, que conocemos, también entiende, ¿sí? Que el cerebro es la sede de la mente, de todo, digamos, nuestra vida mental, ¿sí? El experimento mental del cerebro en la cubeta lo que dice que, bueno, entonces, ¿por qué no pensar en la factibilidad, o sea, que sea posible hacerlo, ¿sí? Esto no quiere decir que tengamos la tecnología necesaria para hacerlo hoy, ojo, porque se trata de un experimento mental, ¿sí? Entonces, la idea es, imaginen la posibilidad, ¿sí? Imaginen que se den estas condiciones en las que efectivamente podamos tener un cerebro, mi cerebro, por ejemplo, en una cubeta, en un balde, no sé lo que quieran, digamos, en un contenedor, digamos, que obviamente a través del que lo mantengamos vivo, ¿sí? Y simplemente al cerebro le proveyamos de la información del medio, ¿sí? Y luego leamos o detectemos, digamos, cuáles serían los mandos o las cosas a hacer de ese cerebro, ¿sí? No sé, por ejemplo, una acción. O sea, tipo, todo eso, o sea, de alguna manera lo que estamos planteando es la dispensabilidad, que sea dispensable, que no sea necesario, del cuerpo, ¿sí? Para poder preservar la vida mental de un sujeto, de una persona, ¿sí? Si todo depende del cerebro, entonces, si ese cerebro tuviésemos la tecnología como para mantenerlo vivo, como es un órgano que se compone de células vivas, ¿sí? Si tuviésemos la posibilidad de mantenerlo vivo y le proveyésemos de la información a la que está acostumbrado, digamos, a responder, por ejemplo, que hay un día de sol, hay determinados ruidos, le pregunto algo, digamos, le puedo preguntar algo, ¿sí? Bueno, en fin, cualquier cosa que a ustedes se les ocurra que puedan hacer. La idea es, ¿cuál sería la diferencia? Bueno, lo que trata de decir Putnam es ninguna. Y en ese sentido, ¿sí? No solamente es, la idea acá es que el cuerpo humano, está bien, es como una suerte de receptáculo y es una necesidad estructural, digamos, de lo que sería el cerebro, bueno, porque es lo que es, ¿sí? Es un órgano que sí, ahí te dejo, Erika. Que es un órgano que está donde está y necesita determinadas cosas, ¿sí? Pero en principio es, digamos, solamente el cuerpo lo contiene, digamos, pero no es importante por el tipo de propiedades mentales, o bueno, estados mentales que podamos tener, ¿sí? De percepción, de atención, de nuevo, de memoria, de dolor, de miedo. Decime, Erika. Me quedó la duda ahí, porque decías, si no fuéramos dualistas de sustancias, y Mm, estamos hablando de tener el cerebro en una cubeta, en teoría,
nutrirlo y demás para que pueda sobrevivir y poder ponerle todo, ¿no? Pero el cerebro también sería una sustancia, digamos, si lo tenemos que nutrir y estaría haciendo algo físico, entonces Sí, sí, sí. no Por sería eso, separado. justamente, si no fuésemos dualistas de sustancias, si ya somos dualistas de sustancias, bueno, esto no estamos acompañando, digamos, los supuestos o suscribiendo los supuestos del Claro, pero experimento. digamos, si te dicen que no haría falta el cuerpo y el cerebro es una parte del cuerpo, ¿o no? Sí, 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 está bien, está bien. En ese sentido, está bien. Está buena la pregunta. Porque cuando digo cuerpo, en términos, digamos, del dualismo, estamos pensando en cualquier cuerpo físico, cualquier cosa, ¿no? Cualquier entidad física. En este caso, sí, es el cuerpo en el sentido de cómo está configurado nuestro cuerpo, ¿no? Nuestras extremidades, bueno, me refiero específicamente cuando hablo a lo que va, digamos, a lo que apunta el experimento mental de Putnam, digamos, el cerebro de la cubeta, es que el cuerpo, nuestras dos manos, los 5 dedos, ese cuerpo, digamos, no es determinante, no hace como no cambia demasiado el modo en que nuestro cerebro funciona, básicamente. Esa sería la idea. Pero es verdad que cuando digo cuerpo, y digo probablemente cuerpo, muchas veces estoy hablando de dos cosas, nada, estoy usando la misma palabra en dos acepciones diferentes. Una versión más extrema todavía de este experimento mental la propuso Dennett, y la versión funcionalista, que diría, bueno, ni siquiera hace falta el cerebro. Y ahí ya no tenemos, ya Erika, ya ni siquiera tenemos el cuerpo en ese sentido, digamos, como el cerebro que es parte de nuestro cuerpo. No, ahí ya Dennett, que propone esta versión, 2.0, digamos, del experimento mental, dice, no, lo único que necesitamos, ¿sí?, es un programa, en el sentido, o un conjunto de programas que procesen de modo adecuado o de modo parecido a como lo hacía, digamos, el cerebro en su estado natural, digamos, instalado, digamos, en el cuerpo del que viene, digamos, ese cerebro, al que pertenece, digamos, ese cerebro. Un programa, entonces, o un conjunto de programas, ¿sí? Por ejemplo, el procesamiento del lenguaje. Si necesito procesar lenguaje para poder responder a una pregunta como la que me hizo Erika, o necesito reconocer su rostro, ¿sí?, para saber que es Erika que me está hablando. No sé, son cosas que hacemos naturalmente y no nos damos cuenta, pero claro, es trabajo, digamos, es trabajo en el sentido que no da lo mismo, ¿no es cierto? Necesitamos procesar de un modo específico, por eso un programa, un conjunto de programas, esa información. Y bueno, obviamente, después lo otro que hace falta es la información adecuada a ese cerebro, ¿no? No sé, si yo tengo una corteza occipital cuya información proviene de conos y bastones, y yo necesito, lo que estoy haciendo es, por ejemplo, calcular profundidad o determinar el color de una cosa, bueno, ese tipo de información, en ese caso información lumínica, ¿no? ¿Se puede relacionar con el funcionalismo? Sí, claro, claro, a eso íbamos. Entonces lo único que hace falta ahí es un conjunto de programas de procesamiento de datos, yo estaba por decir de computación, pero bueno, ya estamos para que puedan procesar datos probablemente del exterior y datos adecuados a ese justamente conjunto de programas, ¿sí? Bueno, la interpretación metodológica, digamos, de este experimento mental es que justamente es la moraleja, digamos, del funcionalista. Que decir, bueno, ustedes, psicólogas cognitivas, psicólogos cognitivos, pretenden estudiar cómo funciona la mente, ¿sí? Desentiéndase, o sea, puede hacerlo, no, desentiéndase que sea mucho, pero bueno, puede hacerlo independientemente del conocimiento del cerebro, ¿sí? O sea, por un lado, o sea, es como de la misma manera que viene alguien y... Ahí... Ah, sí, ya voy a decir eso, Jovita. Me distrae la cosa esta que me pongo a leer y debería cerrar antes. Bueno, eso, de la misma manera, bueno, de la misma manera que alguien que sepa de programa de computación, ¿sí?, puede manejarlo perfectamente, puede incluso desarrollar un nuevo programa de, qué sé yo, traducción, o yo leo algo, sí,
le digo algo y me lo transcribe. Puede hacer un programa así, o lo que sea, el programa que ustedes quieran, sin conocer nada de ingeniería eléctrica, no saber nada, digamos, de circuitos, y eso efectivamente es así, ¿no es cierto? La gente que elabora, construye la computadora no es la misma gente que elabora el software, los programas. Bueno, de la misma manera, con esta analogía del ordenador, de la computadora tan fuerte, una suerte de pilar metodológico, digamos, del funcionalismo, la idea es esa, ¿no? Si ustedes que hacen psicología pueden trabajar en un nivel de abstracción mayor, en el nivel justamente del procesamiento de la información, ¿sí? Del modo en que el cerebro procesa la información, y, bueno, y en función, obviamente, de la información que recibe el cerebro. No, de nuevo, no siendo necesario, o por lo menos, digamos, no dependiendo mi investigación de el conocimiento de cómo funciona, de cómo está estructurado el cerebro y cómo actúa, bueno, cómo opera el cerebro. ¿Sí? Eso sería básicamente la idea. Bueno, y ahí cerrando, si esto está claro, Gallagher y Sagi hacen un par de consideraciones en cuanto a, che, pero primero si vale la pena darle una respuesta a este experimento mental, en el sentido, si plantea una situación de alguna manera inteligible, ¿sí? Y van a decir sí, no, digamos, porque van a decir que si efectivamente fuese realizable algo así, efectivamente podemos llevarlo a la práctica, a cabo, digamos, este experimento, necesitaríamos de una tremenda, digamos, no solamente de un procesador, de un conjunto, digamos, no sé si, bueno, de una suerte de hardware, digamos, muy, muy complejo, ¿sí? Sino también de una información muy detallada, específica, respecto de cómo está funcionando el cerebro, de la que carecemos. Entonces es como, bueno, es como una zona grisa y no sabemos bien si esto efectivamente se va a poder, si es inteligible o no, si lo vamos a poder, si es algo que efectivamente se pueda llevar adelante. Pero la segunda la pregunta, digamos, quizás es que si efectivamente la cognición humana es descorporizada o puede entenderse independientemente de cómo el cuerpo la estructura, ¿sí? O sea, si básicamente, de nuevo, la cognición humana no tiene ningún tipo de vínculo constitutivo, es decir, yo veo como veo, pienso como pienso, razono como razono, proyecto, imagino como imagino, recuerdo como recuerdo, porque de alguna manera ese modo de percibir, razonar, etcétera, etcétera, ha sido configurado, conformado, estructurado por el hecho de tener el tipo específico de cuerpo que tengo. ¿Sí? Y lo que van a decir los autores es que efectivamente, que sí, que el cuerpo humano estructura la cognición humana. ¿Sí? El hecho de tener un cuerpo, y específicamente el hecho de tener el tipo de cuerpo que tenemos, ¿sí? Cambia radicalmente el modo de conocer, de recordar, ¿sí? de temer, de sufrir, de padecer, digamos, que tenemos. ¿Sí? Y por más que pueda haber sido, llamémosle, cómodo o útil a nivel operativo, el hecho de poder distinguir una cosa de la otra y decir, no se concentren en cómo es el cuerpo y cuál es la influencia del cuerpo sobre la cognición, sino dedíquese al cerebro y a cómo procesa la información el cerebro. En todo caso, el cuerpo, ¿sí? Para la tradición psicológica y neurocientífica también, ¿sí? El cuerpo no es nada más que la corteza somatosensorial, ¿sí? Lo que diga, digamos, la parte del cuerpo que justamente registra mi estado del cuerpo, la parte del cerebro que registra cómo está mi cuerpo, digamos, todo lo que permite, por ejemplo, la propiocepción. ¿Sí? Pero nada más, o sea, no hay mucho más que eso. Lo primero que van a decir Gallagher y Sagi en esto de que efectivamente la cognición humana es estructurada de un determinado modo por el hecho de tener el cuerpo que tenemos, es un ejemplo que tiene que ver solamente algo tan sencillo como la posición erguida, ¿no? El hecho de que somos un tipo de organismo que en un determinado momento de la historia evolutiva
se paró en dos patas, digamos, básicamente se irguió, y el modo en que eso impactó, ese cambio, digamos, postural, impactó, y eso es lo que están tratando de decir los autores, en por ejemplo, la percepción o el modo en que tenemos de vincularnos con nuestro entorno, es abismal, es muy importante, digamos, ¿sí? Lo afectó a la cognición y muchísimo, no solo un poquito, ¿no? Y bueno, y van a dar varios ejemplos como estos. Así, yo el que simplemente piensen, digamos, el hecho de que el hecho de estar más alejado del terreno, de la tierra, ¿no? del terreno, y el hecho de estar alejado, y de hecho el hecho de que mi olfato esté bastante más alejado del terreno, digamos, ha hecho que seamos, esto es como una generalización enorme, se puede decir un montón de cosas al respecto, pero bueno, para que lo entiendan muy sencillamente, ha hecho que seamos seres humanos, organismos mucho más visuales que no olfativos, por lo menos en comparación con otros animales, en particular los animales con los que interactuamos más, como por ejemplo los animales domésticos, ¿no es cierto? Hay gente que interactúa con animales domésticos como si fuesen humanos, como tratan de que se reconozcan en el espejo, pero no son tan visuales como nosotros, y de hecho lo que bueno, a mí me ha pasado, por ejemplo, no sé si le ha pasado alguna vez, de que algún animal, bueno, sí, lo ha pasado con casos, por ejemplo, de ataques de perros, pero bueno, un animal desconozca a su propio dueño, ¿sí? Porque el tipo de olor que tenía en ese momento, ¿sí? A mí me ha pasado con gatos, tengo gatos, pero bueno, el hecho que no te reconozca, y vos decís, pero no, ni siquiera me cambié no sé, mi corte de pelo, o sea, digo, ¿qué está pasando? Bueno, no tiene nada que ver con cómo te ves, tiene que ver con cómo lees, ¿sí? A ver, entonces Gala Bisabi, en fin, todo esto para decir que la cuestión mínima, digamos, de tener, mínima, a nivel filogenético es enormemente importante, pero de tener la posición erguida, de tener una distancia mayor, ¿sí?, respecto de mi entorno, hace que seamos mucho más visuales, ¿sí? Como en términos generales, ¿cierto? Como organismo. Entonces, nuestra cognición, ¿sí?, es eminentemente visual en comparación, por ejemplo, con la de los gatos acá, o la de los perros, o otros animales que son mucho más olfativos que nosotros. Galler y Sally están en contra del experimento de... Sí, exactamente, o sea, están diciendo que están en contra de lo que concluye el experimento en la cubeta. La conclusión del experimento de la cubeta es como... El experimento de la cubeta intenta, como todo experimento mental, traer una situación que dice, sí, es totalmente concebible, es totalmente inteligible, algo así, esto podría ser, ¿sí? Y si esto podría ser, y lo pudiésemos hacer, esto demostraría, ¿sí?, o por lo menos es una vía más como para argumentar que el cuerpo no tiene ningún tipo, el cuerpo, ahora me refiero a cómo es nuestro cuerpo, no tiene ningún tipo de influencia, no tiene ningún tipo de injerencia sobre cómo pensamos, de nuevo, cómo razonamos, cómo recordamos, cómo sufrimos, cómo tememos, bueno, eso. O entre ellos, sí, claro, sí, lo de los animales, sí. Bueno, es muy todo un tema ese, digamos, cómo antropomorfizamos los animales domésticos, ¿no? Cómo los tratamos como si fuesen, digamos, como seres humanos, pero claramente no, y una de las cosas más, me parece, como de las diferencias como más patente, ¿no?, más clara, más evidente, es el hecho de que como el mismo reconocimiento de alguien, nosotros tenemos, bueno, hay una afección que ustedes quizá conozcan que se llama prosopagnosia, es un tipo de afección, digamos, que tiene que ver con algo muy específico, con nuestra capacidad, creo que lo escribí bien, después me dice, la capacidad de reconocer un rostro, ¿sí? El hecho de que yo, de hecho le habrá pasado a mucha gente, ¿sí?, ya a muchos de ustedes, que nos llama la atención la propia capacidad de reconocer un rostro después de, no sé, a mí, bueno, yo tengo cierta edad ya, pero después de 20 años, de 15 años, lo viste, esa persona, no sé, la viste una vez, dos veces, y eso es suficiente para volver a reconocerla después de 15, 20 años. No sé si ustedes lo han podido experimentar o algo así, pero digo, la prosopagnosia justamente es
déficit cognitivo que tiene que ver con la incapacidad para hacer eso. ¿Sí? Pero imaginen, digamos, a lo que iba, qué tan visuales somos que podemos hacer eso. Después de 20 años, volver a reconocer el mismo rostro y decir, tal, no sé, Héctor, ¿está bien? No sé, a mí me parece como muy, muy elocuente eso, ¿no? Como que te está diciendo mucho respecto de cómo es nuestra mente, ¿sí? Ya, los autores, Galler y Savić, se van como mucho se dedican una parte del texto a decirnos eso, ¿no? El hecho de que la posición, que tengamos la posición erguida que tenemos, el tipo el modo en que eso cambia nuestra cognición. Yo creo que podemos no sentarnos tanto en eso y pasar ya a cómo las ciencias cognitivas mismas, la psicología cognitiva, la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Qué es? Erika, ¿qué es ese sentido? Bueno, no sé, bueno, no importa. Pero el gato. Está bien. A ver, pasemos directamente a ver cómo esto ha sido incorporado, ¿qué quiero decir con esto? Esta crítica a la falta de consideración, digamos, de cualquier, bueno, del cuerpo en todos sus aspectos, digamos, para el estudio de la cognición, cómo esta crítica ha sido incorporada en inteligencia artificial, sobre todo, y en psicología cognitiva, en las que llamamos ciencias cognitivas, por Rodney Brooks, sobre todo. También podrían, yo creo que no, pero podría llegar a haber algún tipo de preguntas que haga alusión a este personaje, a este científico. Ha sido director del MIT por muchos años. Ya digo, no es alguien menor, digamos, en la historia en particular de la robótica. Básicamente, en inteligencia artificial, imaginen dos perspectivas muy diferentes de cómo estudiar la mente humana, ¿sí? A través de la elaboración de programas de computación que hagan lo que nosotros hacemos, básicamente, ¿sí? O sea, un programa de computación que puede hablar, por ejemplo, un programa de computación que pueda recordar. Bueno, esa es la inteligencia artificial, el estudio de todas esas habilidades, ¿sí? A través de la construcción de algo, un programa, ¿sí? La elaboración de un programa que efectivamente pueda hacer eso, ¿sí? Antes la idea era, bueno, trabajemos en computadoras, elaboremos programas de computación que perciban profundidad, perciban color, puedan recordar, puedan reconocer un rostro, de nuevo, ¿sí? Pueden hacer lo que hacemos nosotros. Quizás eso nos ayuda a pensar como nosotros lo hacemos. Eso sería básicamente la idea de la inteligencia artificial. Ahora, el pequeño detalle es que nadie se acordó del cuerpo humano, ¿sí? Nadie se acordó, digo. Era mucho más sencillo trabajar, obviamente, en términos de programa de computación e información, digamos, que le podamos dar a esos programas para que efectivamente se ejerciten, ¿no? Para que el programa aprenda a hablar, ¿sí? De a poco. Primero empezará a decir, a balbucear algo, luego empezará con las vocales, y luego empezará a decir palabras, y así, luego oraciones. Aprender a hablar, ¿no? Pero, no, de nuevo, nadie consideró la importancia de que ese programa, ¿sí? Esté instalado dentro de algún tipo de cuerpo físico, algún tipo de, podemos llamar robots, algún tipo de robot, ¿sí? Que efectivamente haga lo que tenga que hacer, lo que sea que tenga que hacer, ¿sí? No sé, proferir, digamos, ciertas oraciones o desplazarse, lo que sea. Un poco la motivación, y este es el comienzo de la robótica cognitiva, esto, ¿sí? Es decir, robótica, estudio de elaboración o construcción de artefactos que más o menos humanoides, que se parezcan más o menos a nosotros, que puedan hacer las cosas que nosotros hacemos. Y de nuevo, eso cognitiva porque a los fines de nuevo, estudiar la cognición humana, estudiar cómo funciona la atención humana, la memoria humana. Bueno, eso sería la idea. Estoy diciendo muchas cosas, pero en realidad hay como dos líneas en inteligencia artificial. Una que intenta tomar modelos computacionales para estudiarnos a nosotros, a seres humanos, y otra como que estudia la cognición tal como podría ser, que no le interesa tanto a esos científicos cómo es que lo hacemos nosotros,
¿sí? Sino que simplemente que lo hagan, o sea, que produzca lenguaje. No me importa si el modo en que lo hace, esa producción del lenguaje, se parezca a nosotros. Pero bueno, son dos líneas, pero yo estoy hablando de la línea de la robótica cognitiva, ¿sí? Justamente, y la inteligencia artificial orientada a estudiar cómo nosotros somos, cómo nosotros producimos o captamos, entendemos lenguaje, recordamos, atendemos. ¿Está claro esto que estoy diciendo? Porque es una diferencia sutil, pero es importante, ¿sí? Es decir, el estudio a través de programas de computación, y en este caso, digamos, corporizado en robots, ¿sí? De cómo somos nosotros. ¿Está bien? No sé si está clara esa diferencia, pero es re importante. Eso por un lado, y ¿qué es lo que han hecho básicamente? Bueno, justamente, ¿por qué no efectivamente empezamos a construir cuerpos robóticos, digamos, para que un programa que nosotros estemos elaborando para X cosa, ¿sí? Pueda ser digamos, instalado dentro de ese cuerpo robótico, digamos, y eso sería como mucho más coherente con cómo nosotros somos, como nosotros seres humanos efectivamente somos. La principal motivación de estos, obviamente, hay cuestiones, digamos, de detalles, ahí la digo, Lucía, detalle como el hecho de que la robótica es mucho más cara, digamos, y hay que tener para financiar eso. Esas son cuestiones, digamos, que uno, cuando habla de ciencia y de cómo funciona, para dónde va la ciencia, son cuestiones que uno nunca, de las que nunca habla, digamos, pero bueno, eso es muy importante. Decir, che, pero podemos hacer, bueno, en el MIT sí podían, y efectivamente empezaron esta línea de robótica cognitiva, motivados sobre todo por el hecho de que, y quizás le estoy diciendo demasiadas cosas, pero ustedes me dicen, si les parece como que no siguen, me dicen. Digo, decía, de cómo somos según la psicología cognitiva. No entiendo lo de Débora, pero yo solamente quería cerrar con esta idea. La inteligencia artificial, hasta los 1980 más o menos, se ha sistemáticamente concentrado, y eso parece como una crítica liviana, pero fue una crítica muy importante, ¿no? Se ha concentrado en las habilidades cognitivas más sofisticadas, típicamente humanas y más sofisticadas, ¿sí? Casi todas que tenían que ver con el lenguaje, que tenían con el manejo del lenguaje, de recuperación de algún concepto, etc. O con razonamiento muy complejo, ¿sí? Un ejemplo muy clásico que todo el mundo creo conoce es el ejemplo de Deep Blue, de IBM. No sé si alguien conoce, pero digamos, fue un hito, de alguna manera, de la inteligencia artificial, el hecho de que un programa de computación, ¿sí? Deep Blue, le ganara a Kasparov. No sé si hay quienes aquí juegan al ajedrez, pero en definitiva le ganara al número 1 del mundo en ajedrez. Pero el ajedrez, de nuevo, imaginen el tipo de problema, es súper sofisticado, es muy difícil el ajedrez, hemos jugado bien, y porque vos tenés que estar anticipando jugadas de a 4 o 5 veces, digamos, 4 o 5 turnos en adelante, ¿sí? Entonces, realmente es ese tipo de habilidades que yo les digo que son típicamente humanas y muy complejas o muy difíciles, digamos. Que un niño de 4 o 5 años no te puede hacer eso, ¿sí? Mientras la inteligencia artificial se concentró específicamente en este tipo de habilidades, ¿sí? De nuevo, casi siempre atravesada por el lenguaje, casi siempre muy difíciles, de mucha dificultad, digamos, de mucho, como hacer grandes cálculo algebraico muy difíciles, por ejemplo, no sé, 453 por 1785, usted me dice, bueno, Jack, ¿cuál es la solución? Ese tipo de problemas estoy hablando. Y Rodney Brooks y otros, además de notar eso, de hacer una evaluación de la historia de la inteligencia artificial hasta ahí, dice, che, estamos concentrándonos sobre este tipo de problemas como acertijos, digamos, cognitivos muy complejos, de muy difícil solución, mientras todavía no podemos lograr que, por ejemplo, que fue el ejemplo que usaba Brooks en los textos, lograr que un robotito me atraviese una habitación sin chocarse con las cosas, ¿sí? En una habitación, digamos, en la que pasan cosas, en el laboratorio de los sentidos que pasan cosas, hay gente caminando, qué sé yo,
Y lo único que queremos es que haya un robotito, digamos, que se desplace de A hasta B, ¿sí? Sin tropezarse por las cosas con las cosas, y por ejemplo, no, lo primero que hicieron estos científicos fue un robotito para que le levantase la basura justamente en el laboratorio, para que, nada, si hubiese un trozo de papel en el piso, lo que lo levantara y lo tirara en el basurero, digamos. Eso es tremendamente difícil, ¿sí? Una tarea tan sencilla como esa, como atravesar una habitación sin tropezarse, sin chocarse con las cosas, ¿sí? Es tremendamente difícil de elaborar, de construir, digamos, un sistema así, ¿sí? Pero estamos ya concentrándonos en Kasparov y lo número 1 mundiales del ajedrez, ¿sí? Entonces ahí hay una diferencia, eso nos está diciendo algo, ¿está bien? Ese abismo, digamos, entre la capacidad que tenemos de ganarle a Kasparov, pero la incapacidad que tenemos de hacer algo tan sencillo como que un artefacto corporizado, sí, corporizado ahora sí, en un robot, no se choque con las cosas, digamos, mientras atraviesa una habitación. Ahora paro ahí, ¿sí? Y vamos a volver a decir la diferencia. Sí, esto no está en el texto igualmente, era para que ustedes sepan, ¿sí? Uno puede pensar, la ciencia cognitiva, ya saben, son un emprendimiento multidisciplinario o interdisciplinario, pero bueno, compuesto por muchas disciplinas, ¿sí? Además de la neurociencia, de la lingüística, de la psicología, la inteligencia artificial. El caso de la inteligencia artificial es muy particular porque estudia el objeto construyéndolo, elaborándolo. Estudia lo que quiere estudiar, construyendo algo que haga lo que quiero estudiar, que atienda, que aprenda un lenguaje, que, ¿está bien? Sería esa la idea. Yo puedo hacerlo a eso apuntando muy de cerca a cómo es que yo proceso la información, cómo es que yo, ser humano, ¿no? Por ejemplo, aprendo un lenguaje, o simplemente lo que quiero es que la computadora aprenda el lenguaje, aprenda un lenguaje, pero del modo el modo en que lo haga la computadora. No me interesa que lo haga del modo en que yo lo hago, ¿me entienden? Sería esa la idea. Uno puede hacer inteligente, o sea, por ejemplo, ustedes tienen la mayoría de las aplicaciones de la inteligencia artificial que ustedes, de hecho, estamos disfrutando, esto que tengo acá al frente, y lo que tienen ustedes, o muchos de ustedes en sus celulares, también han sido fruto de esta línea, pero la inteligencia artificial, pero es en una línea que no tiene como razón de ser estudiar a la cognición humana. ¿Sí? Esa es una línea más pequeña, en el caso de la robótica se llama robótica cognitiva, y como le digo, hay inteligencia artificial que se dedica a hacer programas de computación para estudiar nuestra cognición, el modo que nosotros lo hacemos, mientras que hay toda otra línea, que es mucho más grande, mucho más, digamos, dedicada a vendernos artefactos, básicamente, que nada, es como el hecho de que reconozca un patrón de alguien que se ríe, y la máquina de fotos te saca la foto en ese momento, o el celular te saca la foto en ese momento. Había un programita así hace unos años, no sé si todavía existe. Pero no importa, digamos, que nosotros hagamos lo mismo que esa máquina cuando alguien nos sonríe, digamos, ¿sí? No sé si está claro, pero son esas dos grandes diferencias. Bien funcionalistas, totalmente. Dice, acá estamos en terrenos funcionalistas, ¿sí? Totalmente funcionalistas. Sí, porque estamos relatando un poco, y eso yo en un momento les dije, que el funcionalismo a partir del 60 aproximadamente fue la posición más fuerte, filosófica más fuerte, ¿sí? Como de alguna manera los fundamentos de la psicología cognitiva, bueno, son funcionalistas, y bueno, y un exceso, digamos, del funcionalismo ha sido el de Dennett y el de Putnam, ¿no? El decir, bueno, si el cerebro es la sede de nuestras facultades mentales, ¿sí? Y si yo al cerebro lo puedo tratar en términos de cómo procesa información, cómo maneja la información, cómo recupera la información, cómo la transforma en la información, entonces nos dediquemos solamente a eso. Nos dediquemos solamente al modo en que el cerebro procesa la información, pero no al cerebro mismo, ¿sí? Esa sería básicamente la idea. Juan dice, ¿sería que no se disparan los mismos procesos mentales? Claro, para nada. En el caso de... Sí, en el caso de la inteligencia artificial, tal como podría ser, ¿sí? O sea, yo simplemente quiero que la máquina
no sé, yo le dicto un texto y la máquina me lo ponga por escrito, ¿sí? Cuando yo le dicto un texto a alguien y lo pone por escrito, en su cabeza hacen cosas totalmente diferentes a lo que hace la máquina. Y el que hizo ese programa de computadora para que yo pueda leer y me escriba lo que yo estoy leyendo, o estoy diciendo, ¿sí? La utilización es simplemente funcional, o sea, funcional en el sentido de utilitaria. Yo necesito que me haga esto, ¿sí? Yo necesito que la máquina haga esto. No me importa que la máquina lo haga de manera parecida o no, o que lo que yo sepa acerca de esa máquina, de ese programa, de alguna manera me sirva para estudiar cómo yo proceso el lenguaje, ¿sí? ¿Está claro? Eso es una diferencia. Bueno, igual, nada, se nos está yendo un poco de tiempo acá, pero es una diferencia muy, muy importante. O sea, de nuevo, modelos computacionales de cómo yo opero, o modelos computacionales para que la máquina haga lo que sea, que yo quiera que haga, pero que no me sirva para estudiar cómo efectivamente los seres humanos somos. ¿Está bien? Son dos diferencias, dos objetivos cognitivos, epistémicos muy, muy diferentes. ¿Sí? Bueno, ¿qué dicen Galler y Savi frente a este nuevo rumbo, digamos, que proponen Brooks y los roboticistas, o bueno, quienes hacen robótica cognitiva? ¿Sí? La respuesta de Galler y Savi es que Brooks y la nueva inteligencia artificial siguen siendo cartesianos, siguen manteniendo... uy, está re frío esto. Siguen manteniendo la impronta cartesiana en el modo en que están planteando su investigación. ¿Por qué? Porque más allá de que entiendan, ¿sí?, que hay que dedicarse a habilidades cognitivas mucho más sencillas, para empezar desde abajo hacia arriba en el sentido de bueno, empecemos por tareas más fáciles, digamos, para luego llegar sobre esa base, elaborar sobre esto, elaborar, no sé, razonamiento matemático, procesamiento del lenguaje, bueno, cosas más sofisticadas. Más allá de eso van a decir que igualmente el tratamiento que hacen, a la Grisari van a decir que el tratamiento que la robótica cognitiva hace del cuerpo, ¿sí?, es como el cuerpo como una mera cosa también, ¿sí? O sea, trata a los cuerpos como si fuesen artefactos o cosas ahí que, no sé, R2D2, no sé qué, robotitos, ¿sí? No sé si alguien conoce, digamos, Star Wars y todas las cosas, digamos, pero bueno, un robotito como ese los trata así, ¿sí?, a los cuerpos humanos. En ese sentido sigue siendo cartesiano, ¿me entienden? No por cómo entiende la mente, Brooks, ¿sí?, porque sí entienden la mente como vinculada al cuerpo y como que hay que partir de habilidades que justamente estén como mucho más cercanas a cómo nos movemos, cómo nos movemos en el sentido de cómo movemos nuestros cuerpos, pero el punto es que el modo, no es tanto el problema cómo tratan a los fenómenos mentales, sino cómo tratan al cuerpo mismo, ¿sí? Tratan a los cuerpos humanos como si fuesen análogos como si fuesen robots, R2D2, como le digo, de Star Wars. Entonces, en ese sentido, siguen siendo cartesianos. Rodney Brooks y la robótica cognitiva siguen tratando al cuerpo como una mera cosa ahí, análoga en ese sentido a este mate, a ese termo, ¿está bien? Como una cosa nada más. La fenomenología tiene, en contrapartida, digamos, a esto, tiene una mirada acerca del cuerpo mucho más, digamos, como de alguna manera que influencia mucho más toda nuestra cognición, ¿sí?, en dos sentidos. Ahora ya pasamos al otro, ya nos olvidamos la robótica, ahora sí pasamos a la fenomenología. Hay dos grandes sentidos de cómo afecta al cuerpo a la cognición. En un primer sentido es como nosotros, de la fenomenología, de la primera persona, como nosotros experimentamos nuestro propio cuerpo, ¿sí? El cuerpo como el modo en que yo, digamos, haciendo introspección, o sin, digamos, tampoco hacer tanta introspección, sino el hecho de que de tener un cuerpo se siente de determinado modo, ¿sí? Hay un modo determinado, ya estamos sacando el tema qualia, ¿no?, de nuevo. Hay un modo determinado en que se siente como yo experimento mi propio cuerpo, ¿sí? Eso por un lado. Y eso ni la ciencia cognitiva ni la psicología lo han considerado demasiado, ¿no?
Y lo segundo, que es lo más importante, es el modo en que el cuerpo estructura efectivamente nuestras habilidades, nuestras capacidades psicológicas. Serían esos dos aspectos que, según la fenomenología, tanto la filosofía de la mente como la ciencia cognitiva no han tomado en cuenta. ¿Sí? La distinción, ahora sí vamos al núcleo, el principal, digamos, nudo, digamos, temático del capítulo, que la distinción, y esta es la que no entienden, digamos, no han considerado esta distinción, ni la filosofía de la mente, ni la ciencia cognitiva, la distinción, digo, entre cuerpo objetivo, por un lado, y cuerpo vivido, por el otro. De nuevo, para quienes no hayan leído, por ahí se le pierdan algunas cosas, pero esta es la distinción, digamos, la más importante, digamos, de la fenomenología vinculada con el tema del cuerpo. ¿Sí? Primero y principal hay que decir que no se trata de una distinción ontológica. ¿Qué significa eso? Es una distinción fenomenológica, ¿sí? Pero no ontológica. ¿Alguien me puede explicar eso? A ver si alguien me puede explicar eso. O sea, el fenomenólogo dice, hay dos cuerpos, ¿sí? Pero esta es una distinción que yo les hago a nivel fenomenológico, no ontológico. Está el cuerpo objetivo y el cuerpo vivido. ¿Qué querrá decir eso? Esa aclaración, digamos, de que no es una distinción ontológica. Bien, Santiago, exactamente. O sea que las dos formas serían válidas, las dos existen al mismo tiempo. Sí, al mismo tiempo, según ella, hay que considerarla una y otra manera. Son, como dice Santiago perfectamente, son dos maneras de experienciar o experimentar o vivir, digamos, el propio cuerpo o el de otros, ojo, o otros cuerpos, digamos. Pero no por eso, para complementar lo que decía Santiago ahí, que es una manera de expresar, pero no por eso estamos planteando que existen dos cosas diferentes en el mundo, ¿sí? Por eso no es una distinción ontológica, no estamos planteando que adentro de nosotros mismos, en una dimensión, digamos, de la existencia que no podamos detectar con nuestros sentidos, hay un cuerpo vivido, además de este cuerpo objetivo que pesa X cantidad de kilos y que mide tanto, y bueno, ¿sí? Esa sería la idea. Y de comprender el cuerpo, exactamente, bien, Valentina, porque, vamos de nuevo, el cuerpo objetivo, ahora llenémoslo de contenido, digamos, de contenido a esta distinción. El cuerpo objetivo es el cuerpo de los anatomistas del siglo XVII, XVIII, ¿sí? Que describían cómo es el cuerpo humano, cómo es en el sentido científico de la tercera persona, ¿sí? De tomar al cuerpo como un objeto ahí externo que yo puedo medir, pesar, trozar, digamos, abrir, digamos, ver cómo se compone adentro. Bueno, los estudios, digamos, del cerebro, de todas las partes que sabemos hoy que tiene el cerebro, ¿cómo se cree que llegamos a eso? Por el análisis, el estudio, digamos, de cadáveres, ¿sí? Y la descripción cuidadosa, digamos, de todas las estructuras que componen el cuerpo humano. Ese es el cuerpo, digamos, yo decía de la medicina, de los anatomistas, porque claro, si estamos hablando de cuerpo y un cuerpo enfermo, por ejemplo, bueno, ya, por ejemplo, la expresión cuerpo enfermo para un médico, digamos, humanista, está mal, ¿no? Porque uno tratar a las personas como un cuerpo, digamos, que el cuerpo está mal y la persona está bien. Bueno, en fin. Pero es muy interesante pensar cómo en la medicina también, además de que que en la medicina también muchas veces nos cosifican, digamos, nos tratan, no es una crítica liviana a la medicina, pero simplemente la cuestión, digamos, de tenernos en cuenta como persona primero, y luego, digamos, con personas que tienen un cuerpo que pueden llegar a tener algún tipo de afección, ¿sí? Pero en definitiva, todo esto para decir que el cuerpo objetivo es el cuerpo que, de nuevo, lo puedo describir desde la tercera persona. Eso es fundamental, entender la clase 1, ¿no? Esta de Cagliari-Savi, la diferencia entre la perspectiva de primera y la tercera persona es fundamental, y de hecho está detrás de esta distinción entre cuerpo vivido y cuerpo objetivo, ¿sí? El cuerpo objetivo es el cuerpo experimentado desde la tercera persona, el cuerpo vivido es el cuerpo experimentado de la primera persona. Como yo en piel propia lo experimento, por un lado, ¿sí? Eso es un aspecto, como yo en primera persona lo experimento. El hecho, por ejemplo, que ahora yo me doy cuenta que tengo las piernas cruzadas, ustedes no lo pueden saber, pero yo tengo la pierna cruzada en este momento, y me acabo de dar cuenta. Yo, de hecho, hasta este momento no lo había hecho a propósito, me acabo de dar cuenta. Ahí está. Ahora ya no está cruzada,
Pero eso es una manera de experienciar el cuerpo vivido, ¿sí? La propiocepción sería básicamente, ¿sí? El cuerpo así como aparece en mi experiencia. Y por otra parte también, y eso también tiene que ver con el cuerpo vivido, según Gabriel, es el modo, de nuevo, en que la forma en que nuestro cuerpo estructura la experiencia. ¿Por qué tenemos el tipo de experiencia que tenemos? Bueno, debido al cuerpo que tenemos y el modo que lo experimentamos. Bien. Está clara la distinción, me parece, pero nada, esta distinción y la idea de un cuerpo vivido es, no sé cómo decirle, el núcleo de este capítulo, ¿sí? Estas dos maneras de abordar, digamos, un cuerpo humano. La primera, digamos, la hemos experimentado, no sé, cuando éramos niños, por ejemplo. Igual me parece que está claro, cuando éramos niños nosotros jugábamos al doctor con la vecina, nos ha pasado creo a todos, pero en un sentido muy inocente de descubrir cuerpo, de descubrir cómo es el cuerpo de la otra persona, ¿sí? En un sentido muy inocente, como les digo. No, digamos, a lo que voy, que no solamente podemos, no es necesario que lo consideremos como una cosa científica nada más, ¿sí? Yo también puedo estudiar, no sé, de la misma manera que yo voy manejando y digo, paso entre estos dos, no sé, este auto y este otro para no chocarlos, más o menos ese tipo de actitud, digamos, externa, de tercera persona, es la misma que puedo tener con otros cuerpos, ¿sí? No, che, no cabes ahí, ¿viste? Che, no vamos a entrar en el ascensor porque ya somos 3, ¿me entiendes? Es eso. A ver qué hay preguntas de Santiago. ¿El cuerpo objetivo, cuerpo como concepto, es algo que todos compartimos? Claro que sí. En contraposición con el cuerpo vivido, que es subjetivo o no es por ahí. Yo creo que son dos maneras que todos tenemos de conocer, digamos, y de acercarnos, y de acercarnos, digamos, a la corporalidad, propia o ajena. El cuerpo vivido, obviamente, es solamente propio. Aunque, bueno, en fin. Aunque la sociabilidad, el hecho de estar con otro, el hecho de que las personas devuelvan una mirada sobre nosotros, sobre nuestro propio cuerpo, ¿sí? También influye en cómo yo mismo me percibo. Pero bueno, eso tiene que ver con el tema de la imagen corporal y algo que viene al final de esto, que no viene al caso. Pero en definitiva, en general, cuerpo vivido es el cuerpo mío, propio, el que yo tengo y el modo en que yo lo experimento, ¿sí? Cuerpo objetivo es, nada, yo mismo ahora puedo hacer, puedo tener, ustedes pueden ver mis 4 dedos, 4, 5, ¿sí? ¿Está bien? Me pueden decir, che, Lula le falta un dedo, o le falta una falange, y sí, claro, y ustedes lo pueden hacer desde la tercera persona. Muy probablemente ustedes no sepan lo que es su propia, la de Lula, vengo muy con los expresidentes y presidentes de Brasil últimamente, cómo es la experiencia de no tener una falange, por ejemplo. ¿Sí? Tengo una amiga, por ejemplo, bueno, una amiga que no tiene una falange, yo le podría preguntar de primera persona cuál es su experiencia, digamos, de no tener una falange, y ustedes, o la mayoría de ustedes, supongo, que tendrán los dedos como lo mío, tendrán también, también carecerán, digamos, todo el mundo de esa sensación, de cómo se sentiría, digamos, no tener una falange. Y eso es el cuerpo vivido, claramente, ¿sí? No sé si ayuda ahí Santi, pero eso, como yo siempre estimulo a que haya preguntas, me encanta que haya preguntas, así que bienvenidas a las preguntas. A ver, vamos ahora, estos dos aspectos, ¿no?, que decíamos, del cuerpo vivido, el cuerpo como es experimentado en primera persona, ¿sí? Los autores hablan de un sentido prereflexivo de tener un cuerpo, quiere decir que yo no hace falta que esté considerando el hecho que esté sentado y el hecho que, nada, mi rodilla esté doblada y ahora ya no tengo las piernas cruzadas. No tengo que estar ahí pensándolo, en ese sentido prereflexivo, como para darme cuenta de eso, para tener por lo menos una sensación de primera persona que efectivamente estoy sentado y demás, ¿sí? Por eso hablan de un sentido prereflexivo del cuerpo, de tener el cuerpo, y lo que es muy, en realidad la expresión que usan luego es la de autoexperiencia corporal, ¿sí? Que básicamente es eso, es la sensación, digamos, de tener, digamos, el cuerpo que tengo y del modo en que lo tengo.
Yo no estoy acostado, estoy sentado, no estoy erguido, ¿está bien? Estoy, qué sé yo. En fin. ¿Está bien? También esa es la primera parte. Entonces, la autoexperiencia corporal o el sentido prereflexivo del propio cuerpo. ¿Sí? ¿Está bien? Luego a eso se le suma también la propiocepción, que es algo ya más específico, ¿no? La propiocepción es cuando yo estoy haciendo introspección, en el sentido que estoy efectivamente teniendo una actitud más reflexiva, más temática, más consciente, ¿sí? De cómo está mi cuerpo. Ahí ya, no sé, supongo que la mayoría de ustedes habrán tenido alguna vez alguna, no sé, experiencia de, por ejemplo, técnica para hacer algún salto, el salto en largo, el salto en largo, en alto, disculpen, o no sé, hacer gimnasia funcional. Entonces ahí sí está diciendo, o yoga, todo el mundo tuvo algo de eso. Estás poniendo mal el cuerpo, estás poniendo mal no sé, la pierna no va así, va así. Bueno, esa es propiocepción en el sentido reflexivo, temático, ¿sí? Sigue siendo vivido, sigue siendo el modo en que yo lo experimento, pero en un sentido más reflexivo y consciente, explícito, ¿sí? Esto ya lo sabemos, ¿no? Ya lo hemos visto esto, la autoconciencia prereflexiva. Bueno, algo parecido es la autoconciencia prereflexiva, pero específicamente en el sentido de tener el cuerpo y el modo en que está, y luego ese mismo conocimiento, digamos, subjetivo del cómo está mi cuerpo, también lo puedo hacer de modo explícito y reflexivo. ¿Sí? Como de nuevo, en la clase de yoga me decís, no, la postura no es esta otra, y vos tenés que hacer determinados cambios en la postura, y para eso sí o sí necesitas hacer propiocepción. ¿Sí? Está claro como la propiocepción es el propio conocimiento, el conocimiento del cómo se dispone la parte del propio cuerpo, básicamente, cómo están. Hay una pregunta muy extensa de Erika, pero ahí la vamos a ver. La relación de esto del cuerpo en el espacio, no me terminó de quedar muy claro el tercer tipo de marco espacial de referencia del cuerpo. Claro que es el más importante, digamos, para los fenomenólogos, que es este que estoy diciendo, justamente, la autoexperiencia corporal, o este sentido prereflexivo de tener un cuerpo, digamos, y de tener el cuerpo que tengo. ¿Sí? Sería eso. Pero sí, igual esto sí lo vamos a ver ahora mismo. Lo que sí quería, además de esta idea de que tenemos diferentes modos de aprender o entrar en contacto con el modo en que mi cuerpo está dispuesto, ¿sí? De nuevo, un sentido prereflexivo, que no tengo que estar considerando yo específicamente que yo estoy sentado y demás, sino tengo una sensación de estarlo, ¿sí? Y luego la propiocepción, como algo mucho más explícito, ¿no? Bueno, eso por un lado, y después el otro aspecto importante del cuerpo vivido es el modo en que el cuerpo estructura otros aspectos de la experiencia, o todos los aspectos de la experiencia, o por lo menos influye en todos los aspectos de la experiencia. Y bueno, la palabra clave ahí es la de affordance, y ya lo hemos hablado acá. Affordance o permisividad, que sería la traducción que se le ha encontrado, porque es un neologismo de Gibson, ¿sí? Es decir, el tipo de cosas, de acciones, ¿sí? El tipo de cosas que yo puedo hacer, y de acciones, cosas que puedo hacer, en función del cuerpo que yo tengo, ¿no? Lo que decíamos bien al comienzo con la Umwelt de Harré es algo parecido a eso, ¿sí? ¿A qué voy con la Umwelt? Que en función de nuestras capacidades corporales, ¿sí? No sé, las profundidades del mar son un ambiente muy inhóspito, muy difícil en que nosotros podamos hacer algo allí. Otros animales, digamos, que por ejemplo se pueden desplazar bien en la oscuridad o lo que sea. Bueno, no pasan frío, digamos, como nosotros, etcétera, etcétera, tienen otras permisividades, digamos, en el agua, y no respecto de la nuestra, digamos. Y así, etcétera, 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 ¿no? Digamos, es como muy obvio esto, pero bueno, el tipo de cuerpo que tenemos va a incidir, va a determinar más bien el tipo de permisividad, el tipo de cosa que puedo hacer. El hecho de que esto tenga la forma que tenga, así para mi mano, y que yo lo pueda agarrar del modo que tenga el peso que tenga, hace que yo lo pueda tomar un mate, por ejemplo. Ahora bien,
ya vamos a llegar a lo de la pregunta de Erika, que tiene que ver con el espacio, el modo que el hecho de tener un cuerpo configura también una experiencia de la espacialidad, del modo, de los espacios que me rodean, ¿no? Que eso son estas tres marcos de referencia, que es la expresión que usan, que es el alocéntrico, el egocéntrico y la autoexperiencia corporal o el sentido prereflexivo de tener un cuerpo, ¿sí? Esos son los tres marcos de referencia respecto del espacio. Pero antes de eso, dos cosas van a decir más. Van a decir, primero una cosa como el hecho de que el repertorio de habilidades que mi cuerpo puede hacer, ¿sí?, va cambiando a lo largo de la vida, ¿sí? Yo voy de alguna manera, eso es muy obvio también, adquiriendo habilidades. Alguien que sabe hacer yoga tiene habilidades que una persona que no sabe nada de yoga no tiene, alguien que nada sabe hacer, bueno, cosas que una persona que nada no sabe hacer, y con cosas quiere decir que tiene un conocimiento de las permisividades, de nuevo, de las posibilidades del propio cuerpo, diferente, en todo caso mayor, que la persona que no sabe, no sé, manejar, ir en bici, nadar, hacer yoga. Eso es obvio, pero bueno, es importante, me tengo que ir. Bueno, no hay problema, Mariana, yo la subo a la clase, no se hagan problema. ¿Qué estaba diciendo? Sí, el hecho de que aprendemos que podemos hacer nuevas cosas con nuestro cuerpo, hasta ahí eso es sencillo. Ahora, lo que agregan, y eso tiene que ver con el cuerpo vivido, es el modo en que automatizamos e incorporamos, digamos, estas habilidades, estas cosas que hacemos con nuestro cuerpo, de modo que justamente se vuelvan de una manera como... la incorporamos en el sentido que no tengamos que atenderla conscientemente, se vuelven, ya dije, ¿no?, automáticas, automatizamos. Piensen ustedes, un taxista, una persona que trabaja en el taxi o en un colectivo todo el día, si tiene que estar pensando esa persona que si apretó o no, hasta qué punto le apretó el embrague o no, o en fin, si tiene que estar pensando en dónde meter la mano para agarrar la palanca de cambio y hacer lo que tenga que hacer. Claramente no. Esa persona, si está todos los días haciendo eso, ya incorporó esa habilidad y no tiene que estar atendiéndola para nada, digamos, al modo, digamos, de realizar esa acción. Entonces, se automatiza, se incorporan, ¿sí? Y de alguna manera se vuelven inconscientes, o digamos, están, no inconscientes del todo, pero se ven relegados solamente a ese sentido prereflexivo del cuerpo, ¿sí? Como el mismo, en este sentido, que si yo no atiendo específicamente a cómo está mi cuerpo, yo tendría solamente una sensación de eso, pero no, nada. En este momento volví a cruzar las piernas, por ejemplo, y se lo estoy contando porque, claro, es como lo explicito, lo digo, estoy haciéndolo. Antes podría yo haber tenido una sensación, y eso también creo que es totalmente atendible, me refiero, ¿no? Cuando el taxista ya no considera que lo que está haciendo, bueno, pasa a este plano de el cuerpo experimentado de modo pre-reflexivo, ¿sí? O lo que llaman, de nuevo, lo que no te queda tan claro a vos, Erika, la autoexperiencia corporal, ¿sí? Bueno, entonces, primero esto, cambian las habilidades, ¿sí? Nosotros podemos ampliar el repertorio de habilidades de nuestro cuerpo biológico, ¿está bien? Eso por un lado. Entonces, las habilidades, creo que le ponen bueno, en fin, las habilidades van cambiando. Y vamos adquiriendo nuevas habilidades y las vamos incorporando en este sentido de que pasan a un estado preconsciente o mínimamente consciente. Por otro lado, y esto para no limitar la cosa a esto de las habilidades al cuerpo que efectivamente tenemos, al cuerpo biológico que tenemos, ¿sí? Dado el organismo biológico que somos, sino también, va a decir, podemos incorporar habilidades nuevas a través de órganos nuevos, órganos artificiales, protésicos, digamos, o sea, parte, digamos, que nosotros podemos usar y que suplen quizás alguna falencia, por ejemplo, en el caso de la persona ciega, ¿sí? Uno puede hacerlo en un sistema muy sencillo de sustitución sensorial
que sería el palo, digamos, de la persona ciega, pero también se han hecho experimentos que son los de Bach y Rita, muy, muy conocidos, de sustitución sensorial, mucho más sofisticados, que tienen que ver con, bueno, que tienen que ver con es así, traducción de información que uno obtiene por vía visual a otra modalidad sensorial, como puede ser la táctil. Por eso ya hablo de traducción, pero bueno, se cambia, digamos, la información de modalidad visual, que sería los datos que la persona ciega puede tener acá, por ejemplo, una cámara, ¿sí? Se le pone una cámara acá, ¿sí? Toma esos datos, la cámara en este caso, ¿sí? Que son visuales, y transforma esa estimulación en un patrón de estimulación táctil. Por ejemplo, acá, se lo solía poner acá, o en la lengua, ¿sí? Y así, con el aprendizaje de ese sistema de sustitución sensorial, la persona ciega se podía ir adaptando a su medio, digamos, de modo táctil, digamos, o visuotáctil. ¿Está bien? Obviamente sin tocarlo, al medio no hace falta que lo esté tocando, porque la información proviene de información visual, digamos, y se la transforma en información táctil. Digamos. La persona que aprende a hacer esto, ¿sí? La persona ciega que aprende a hacer esto, después de un tiempo casi que ni se da cuenta. Casi que no tiene que estar como que naturaliza, de la misma manera que hablábamos antes, que se automatizan ciertas habilidades, bueno, naturaliza el hecho de tener esta cosa, y este aparato, digamos, de sustitución visual, y de alguna manera ya va naturalmente, digamos, detectando cosas en su entorno sin tener que pensarlo demasiado, digamos. Lo mismo para la persona ciega, ¿no? Que ha usado un palo, digamos, como para persona ciega por muchos años, que ya es como una extremidad más prácticamente de esa persona. A ver, tengo que ver las preguntas que me hacen. Buen día, me perdí un poco. Ok. Por ejemplo, en el texto, sí, eso, sí, totalmente, Santiago. Esa es la idea de, ya es un poquito más, ya estamos entrando en esquemas corporales ahí, ¿no? Sería el hecho que tenemos en esta automatización que le decía antes, digamos, de habilidades, tenemos de alguna manera justamente habilidades que no nos damos cuenta que tenemos, y hacemos cosas que no nos damos cuenta que hacemos porque por tantos años, digamos, ya hemos aprendido por ejemplo, a asir un objeto. De niño, la primera cosa que hacemos de infantes es aprender a asir un objeto, ¿sí? A tomar un objeto. Entonces ahora, el modo en que yo dispongo en mi mano para poder asir, tomar, agarrar este mate, ¿sí? Yo no estoy poniéndome a pensar cómo dispongo los dedos, que es muy importante que este pulgar, que es el prensil, digamos, esté haciendo presión. Yo no estoy pensando en todas esas cosas. Ya manejo algo así, y es una expresión piagetiana, de un esquema corporal, ¿sí? Básicamente sería la idea de la mano, digamos, y el cómo yo la dispongo, de esto que mencionaba ahí Santiago, esta automatización de habilidades corporales, ¿sí? Cuando llega a un extremo, digamos, en que nada, son cosas que hago todo el día, todo el tiempo, así, bueno, le llamamos ya esquemas corporales. Un ejemplo es la forma de la mano para agarrar cualquier cosa, digamos. Más preguntas. Buen día, me perdí un poco. ¿Este tema cuál sería? ¿Cómo? No, la mente corporizada es el capítulo 7. 6, 7. No, 7. Bueno, o sea, lo que tenía la duda era que... Ahora vamos a eso, Erika. Bueno, listo, ¿les parece? Vayamos a los 3 modos de referencia espacial, digamos, ¿sí? A ver, el hecho de que tengamos el cuerpo que tenemos tiene que ver también con el modo en que experimentamos nuestro espacio, ¿sí? Nuestro entorno. Qué horrible. Bueno, está un poco fría el agua. Nuestro entorno. Y distingue los autores, digamos, 3 modos o marcos de referencia, así que le llaman marcos espaciales de referencia, que es lo que decíamos. Alocéntrico tiene que ver con las coordenadas espaciales que podemos manejar todos
independientemente de dónde estemos, ¿sí? Yo puedo decir que estoy a... No, vamos de nuevo, que el patio Olmo está a 3 kilómetros, algo así, de Ciudad Universitaria, ¿sí? Yo eso lo puedo medir, ¿sí? Como muy análogamente a la cuestión del cuerpo objetivo, este sería un espacio más bien objetivo, ¿no? Por ejemplo, los sistemas de GPS, que tienen ya todos nuestros celulares y demás, funcionan así, es un sistema de coordenadas, ¿sí? Que no hay en el que no se puede, digamos, discutir demasiado si mi perspectiva respecto a la tuya, es siempre la misma, ¿sí? La distancia entre, qué sé yo, Buenos Aires y Córdoba son 720 kilómetros, y se terminó ahí la cuestión. ¿Ese espacio? Sí, es espacio alocéntrico, espacio ahí afuera, que lo podemos agarrar, una regla y medir, y ese es el espacio, y nadie se pone a discutir si es correcto o no es correcto. Además. El alocéntrico sí es totalmente perspectivista, tiene que ver con la perspectiva en el sentido de dónde me ubico yo, ¿sí? En un determinado espacio. Yo puedo decir que yo estoy en zona Cofico, por ejemplo, yo estoy más cerca de Ciudad Universitaria que una persona que está en, qué sé yo, bueno, en La Rioja, obviamente, ¿no? ¿Sí? Eso es mi perspectiva, en el sentido de donde yo estoy, ¿sí? Ahora, si usted, en ese mismo espacio egocéntrico, ¿sí? El hecho de que, por ejemplo, yo le puedo decir a usted la ventana está a mi derecha, ¿sí? Yo les puedo decir eso, y está a mi derecha porque yo estoy ubicado con respecto a ustedes en una determinada posición, esa es mi perspectiva. Otro ejemplo son, ustedes, me imagino todos han tenido la experiencia de ir volver a la, no sé si todos, pero bueno, de volver a un lugar después de muchos años, ¿sí? Desde que no habíamos ido desde cuando éramos niños, y que ese lugar pareciera mucho más pequeño de lo que efectivamente era, ¿sí? Es decir, la experiencia del espacio, de cuando nosotros, por nuestro cuerpo más bien diminuto, cuando éramos pequeños, cuando éramos niños, niñas, ¿sí? Hizo que nuestro recuerdo de, qué sé yo, la casa del abuelo, lo que sea, digamos, determinados lugares, tengan una dimensión mayor por el hecho de que el espacio perspectivista, la cuestión de la perspectiva, digo, ha cambiado, digamos, cómo experimentaba yo ese espacio. No sé si hay una pregunta, como un espacio mucho más grande de lo que efectivamente era. Para marcar direcciones, el GPS utiliza un sistema de... No, bueno, o sea, determina dónde estás vos, digamos, ¿no? O sea, te sirve para decir dónde estás vos, pero dónde estás vos en un sentido... Por ejemplo, el ejemplo que yo di antes de La Rioja y Copico no era para nada bueno, porque es parecido a lo que vos me estás diciendo, Juan, ¿no? De lo que estamos hablando acá en el espacio egocéntrico, ¿sí? Es la perspectiva en el sentido de dónde estoy ubicado yo como persona, yo como persona en el sentido de mi cuerpo, digamos, dentro de una habitación o en un espacio libre, digamos, esa sería la idea. O sea, yo antes dije La Rioja, bueno, ¿La Rioja dónde? La Rioja debajo de un puente, en la cima de la torre más alta, esas son todas maneras de experimentar el espacio, ¿sí? Muy diferente, y tienen que ver con el espacio egocéntrico. ¿Está bien? Ahora, y ahora vamos al tercer nivel, el más básico. La idea un poco es que el nivel, digamos, egocéntrico se funda sobre esto de la autoexperiencia corporal o el sentido, digamos, pre-reflexivo del espacio, del cuerpo. Yo les puedo decir a ustedes que, que la ventana está sobre mi derecha, digamos, porque justamente tengo la sensación, digamos, de que el lado derecho de mi cuerpo es este. Esto es previo, esa sensación, digamos, de que el lado derecho de mi cuerpo es este, es previo a cualquier ventana o cualquier cosa. Yo, aunque esté, digamos, cerrando los ojos, ¿sí? Yo puedo decir que este es mi espacio derecho, ¿está bien? Yo eso lo tengo que aprender, lo tengo que saber, ¿sí? Y eso lo experimento en primera persona, en un sentido pre-reflexivo, en un sentido de autoexperiencia corporal, que es la que están marcando acá los autores, ¿sí? Si yo no tengo ese conocimiento previo de cómo está mi cuerpo, ¿sí? Y cómo se compone mi cuerpo, yo no podría decirles que la ventana está a mi derecha. ¿Está bien? No sé si se entiende mejor este punto. Erika,
no sé si se entiende mejor el punto, digamos. El conocimiento subjetivo de cómo está mi propio cuerpo me habilita a mí, ¿sí?, a hacer alguna consideración sobre la perspectiva, el espacio perspectivista, el espacio egocéntrico que tengo, en el sentido de que, nada, de nuevo, la ventana en este caso está a mi derecha, ¿sí? Si yo estuviese mirando para allá, ¿sí?, yo tendría que tener de nuevo la sensación de la ventana vinculada al lado izquierdo de mi cuerpo, ¿sí? Entonces, en ese caso, si yo mirara para allá, la ventana estaría en mi lado izquierdo, ¿sí? Eso sería básicamente la idea. Estamos como en un nivel muy básico de propiocepción y sentido de mí, sentido del propio cuerpo, ¿sí? Por eso es prereflexivo y por eso está la expresión de Merleau-Ponty de autoexperiencia corporal. ¿Está bien? No sé si aclara más, pero gracias a ese conocimiento implícito del estado del propio cuerpo, yo puedo decir que, no sé, nada, que allá atrás hay una... En fin, que mi ventana está a la derecha, mejor eso, me mantenemos el ejemplo. ¿Está bien? No sé si aclara ahí de nuevo, pero básicamente sería eso, esos tres niveles de cómo... de referencias, digamos, vinculadas al espacio, ¿sí? O de referencia espacial, macro referencias espaciales que le llaman en el texto, ¿sí? Erika, ¿está bien? No sé si vos me decís, pero en principio es básicamente eso, digamos. Yo necesito, para poder tener una perspectiva de dónde estoy, algún tipo de conocimiento de dónde está de cómo está mi cuerpo ubicado frente al espacio, digamos. Sería eso. Sin esa conciencia, digamos, de mi propio cuerpo, propioceptiva, no podría, digamos, decir que la derecha está... la ventana está a mi derecha, ¿está bien? Esa sería la idea, básicamente. Bueno, yo creo que dije casi todo. Hicimos una pequeña alusión a esto de los esquemas corporales, digamos, esto digamos, vinculado con esto de que automatizamos habilidades corporales, ¿sí? Movimientos que hacemos y lo llevamos adelante de manera prácticamente, nada, irreflexiva, sin pensar, natural, ¿sí? Imaginen todo lo que hacen todas las mañanas sin pensar, digamos, y un montón de cosas que hacemos sin estar pensando, incluso con estado de, por ahí, muy, muy somnoliento. Nosotros, no sé, por ejemplo, en mi caso yo bajo una escalera, digamos, y no estoy pensando efectivamente dónde poner el pie. No, lo hago naturalmente porque, de nuevo, es automatizado esos movimientos, y la idea es que hablamos de esquemas corporales cuando tenemos justamente disponemos todos nuestros músculos, digamos, y parte de nuestro cuerpo de determinado modo muy específico, sin pensarlo en la más mínima, no lo pensamos para nada, digamos, y todo, digamos, ese conjunto de cómo tengo que poner el cuerpo, qué músculo tengo que poner a actuar y demás, bueno, eso lo llamamos esquemas corporales. Y esa sería la idea. De nuevo, algo así como que yo agarro el mate, o bueno, al caminar de nuevo, como yo me adapto de nuevo naturalmente, sin pensar, a cómo son las superficies, ¿sí? Cómo es la superficie de mi... Nada, que me toca transitar. Digamos. De hecho, a veces pasa cuando hay algo que no... algo nuevo, que no sé, hay ¿por qué metiste esta caja ahí? O demás, que nada, nos tropezamos, nos caemos, y eso pasa justamente cuando hay un cambio, digamos, de lo que sería la cotidianidad nuestra, porque de nuevo hemos incorporado y hemos automatizado la mayoría de nuestros movimientos. Digo la mayoría porque me refiero a, digamos, un movimiento, de nuevo, de este tipo, ¿no? Muy sencillo, muy básico, que nada, es un poco esa la idea, ¿no? El hecho de que tengamos este tipo de movimiento tan incorporado hace también, está vinculado también con esta idea muy básica de un modo, de nuevo, irreflexivo, muy elemental, de experimentar nuestro propio cuerpo, ¿sí? Esa sería básicamente la idea. De nuevo, un sentido prereflexivo de tener cuerpo, o lo que Merleau-Ponty llama la autoexperiencia corporal, ¿sí? Eso, digamos, digamos es un término técnico que tiene que ver bueno, ya con la psicología protocognitiva de Piaget, que es el de esquema corporal, que, digamos, que tiene como toda una tradición, digamos, esa línea.
Me parece que está... No sé si hay otras dudas, pero... sí, hay dudas. Sí, no puedo hablar porque... ok. Sí quedó más claro. Bueno, perfecto. Le decía que las consideraciones que hacen los autores luego al final son como menores, como siempre, hacen una suerte de vinculación, tratan de vincular, digamos, el aspecto de lo que está hablando, como en todos los capítulos. Si antes era a percepción o bueno, intencionalidad, lo que sea, finalmente tocan el tema de cómo se vincula eso con la sociabilidad o el hecho de estar en el mundo con otros, digamos, con otras personas. Y que ahí ya tiene que ver con la manera en que yo experimento mi cuerpo y cómo cambia el modo en que yo experimento mi cuerpo en función de otros cuerpos y otras miradas sobre todo, ¿no? O sea, sería el modo en que otras personas me perciben, ¿sí? Incide, por ejemplo, nada, como un en fin, incide en el modo en que yo mismo me percibo. Y esto ya tiene que ver, no con, ojo, no confundir esquemas corporales, que es una cuestión mucho más, digamos, de mecánica, inconsciente, del modo en que yo dispongo conjunto, digamos, de músculos para hacer determinadas cosas, de modo totalmente, digamos, irreflexivo. Esos son los esquemas corporales, y la otra cosa es la imagen corporal, ¿sí? A lo que iba, digamos, problemas, digamos, que tienen que ver con el modo en que cierta persona perciben su cuerpo y un modo muy distorsionado, ¿sí? La anorexia, se me ocurría la anorexia como un caso bueno, muy conocido, del hecho de que hay una distorsión, ¿sí? De la percepción del propio cuerpo, que también viene, y por eso viene acá el tema, por eso lo traigo como ejemplo, que también es producto de ciertas presiones y ciertas... lo que se espera, digamos, de uno, como condicionamiento y presiones de cómo debería ser, por ejemplo, un cuerpo bello, ¿no? Y ahí, bueno, todo el tema bueno, el feminismo yo creo que ha hecho muchos avances en este sentido, ¿no es cierto? El hecho de cómo, por ejemplo, el cuerpo femenino se lo ha tomado, digamos, como... de alguna manera, la idea de un cuerpo femenino bello, digamos, hegemónico de alguna manera, de alguna manera ha tomado, digamos, esta otra dimensión con todo el movimiento feminista, ¿no? Como esas presiones de que el cuerpo femenino debe verse de determinado modo, y no de otro, el masculino también, ¿no? Digamos, la gordofobia es algo que vale para todos, digamos. Yo no soy ningún especialista en esto, pero a lo que iba es que me parece un buen ejemplo, por ejemplo, la anorexia, demostrar cómo los extremos de la exigencia y las presiones sobre cómo debiera verse un cuerpo que provienen esas presiones de afuera, ¿sí? Desde la tele, la revista, bueno, Instagram, la internet, todo eso, ¿sí? Incide en el modo en que yo mismo percibo mi propio cuerpo, ¿sí? Esa idea es la de imagen corporal, ¿sí? La propia imagen corporal tiene que ver con que nada, una persona que podría verse como sana, o incluso hasta flaca, se ve gorda o, en fin, fea, lo que sea. Disculpen que no soy, digamos, para nada, digamos, un especialista en estas cuestiones, digamos, pero ya, espero haber transmitido la idea. ¿Está atado culturalmente igual esa concepción? Totalmente. Sí, totalmente, Erika, sí, obviamente. De eso está muy buena la apreciación que hace Erika en este sentido, digamos, que por ejemplo, un cuerpo rellenito, llamémosle así, como a un kilito de más, en el Renacimiento era, y por eso lo vemos en toda sobre todo el arte pictórico, digamos, la pintura del Renacimiento, era el canon, digamos, de belleza, tenía que ver con tener a unos kilos de más, que eso indicaba cierto estado de salud, ¿sí? Un buen estado de salud. La mayoría de las personas hoy que no sé, vemos en pasarelas, en la tele y demás, retratada en un cuadro del Renacimiento, en esa época hubiese parecido enfermas o nada, en fin, no bellas. ¿Está bien? Entonces, en ese punto, me parece que es bastante elocuente, por eso lo traigo, digamos, en valla de mis dificultades para tratar el tema. Me parece muy evidente el modo en que
las presiones sociales, digamos, el hecho de que la mirada del otro, ¿sí? Afecte el modo como yo mismo, o yo misma, en el caso de la presión específicamente sobre el cuerpo femenino, me percibo, o percibo mi propio, digámoslo de otra manera, conformo mi imagen corporal. Cómo yo me veo a mí mismo, cómo yo veo mi propio cuerpo, digamos, ¿sí? ¿Está bien? Esa sería básicamente la idea acá y poco más. Y poco más. Así que, como lo había anticipado bien Erika, este es un capítulo mucho más breve en todo caso y mucho más sencillo porque trabaja menos temas. Así que yo la dejaría por acá.